agradecemos el contacto con Manuel Bernales Alvarado, director de Geopolítica aquí en RCR, también especialista en temas internacionales. Manuel, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto de saludarte. Sí, Manuel, preocupados, ¿no? Porque ya hemos conocido hace unos instantes la respuesta de Irán a este ataque que realizó Estados Unidos. Se ha confirmado que Irán ha atacado con misiles bases militares de Estados Unidos en Qatar e Irak. Una situación que se viene empeorando, podemos decir de esta manera, Manuel, y hay preocupación en el mundo sobre esta situación. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta no es una guerra nueva, esto continúa. Es una etapa con la puesta en escena de armas, de agresiones, iniciativas y respuestas en el dominio militar. Y continúa también en el dominio de comunicaciones, también llamado psicosocial o dominio informativo, a lo cual añádele también el dominio cibernético. O sea, son tres dominios de la guerra que ya existe desde antes. No es una guerra declarada como tal, no es una guerra formalmente declarada, pero es una guerra. Está destruyéndose medios, instalaciones, cuestiones importantes, vitales, no solamente militares, sino civiles y, por supuesto, personas, daños a personas, uniformados y civiles. Esto es lo primero, Lisandro. Mucha gente está hoy día hablando, se viene una guerra, no, la guerra ya está. Y estas son manifestaciones de modalidades siglo XXI de la guerra. En segundo lugar, este asunto todavía me parece que no está descontrolado porque no ha habido un desbordamiento de los objetivos que se han priorizado por parte de Israel y por parte de Estados Unidos. Me voy a explicar. Ahorita la Guardia Republicana Islámica de Irán es la que ha dado el comunicado más claro. Por una parte exageran en cuanto a sus objetivos porque dicen que van a atacar todas las bases militares, pero la evidencia es que en este momento solamente han dañado algo en Qatar y en Irak. En Irak han atacado a una base, en Qatar se dice, yo he estado mirando la información de internet hace unos minutos, han enviado 10 misiles, 3 han caído en una base, hay un misil que ha caído en Irak, en una base, pero no se informa de daños por ningún lado, y hay un estado de alerta en Kuwait. Entonces, esto todavía no se ha desbordado. ¿Qué otra cosa puede indicar un posible desborde? El hecho de que Israel, después de la operación militar realizada por Estados Unidos, sí está atacando en este momento algunos centros de decisión de inteligencia y de mando, así como aeropuertos, dentro de Irán. O sea, eso sí es un signo en que Israel puede estar empujando un desbordamiento. Manuel, pero todavía no hay un ataque masivo a objetivos, digamos, económicos que se comparten por civiles y por militares. Dime. Ahora, Manuel, para el ciudadano de a pie, nosotros tú sabes que llegamos a diversas regiones, a las zonas más alejadas, y cuando llegan las informaciones de estos conflictos, de esta situación en el Medio Oriente, y cuando les llega la información diciendo, bueno, esto puede desencadenar una tercera guerra mundial, es donde les afecta y ya viene la preocupación en sí, porque son pocos ellos de analizar las situaciones como expertos como tú, que nos puedes explicar bien de una manera especial y didáctica, ¿no? ¿Esto se puede desencadenar en una tercera guerra mundial?
como una cosa es la posibilidad, todo es posible que yo me muera ahorita, pero es improbable que yo me muera en este momento, ¿comprendes? Lo posible es una cosa y lo que puede probablemente ocurrir es otra cosa. Entonces, ¿es posible una guerra mundial? Sí. ¿Hay un riesgo? Sí. Ese riesgo depende del desbordamiento de las acciones militares y de las acciones psicológicas y políticas de los que están en medio de esta guerra que todavía no se ha desbordado. De los aliados, de los aliados, ¿se puede decir, Manuel? Mira, el asunto es el siguiente. Israel no tiene solo la capacidad. Israel siempre ha tenido su capacidad con Estados Unidos y con la OTAN, porque Estados Unidos es OTAN también y tienen recursos de la OTAN que los están apoyando. Por otro lado, Irán, acuérdate que Irán le vende a Rusia los objetos voladores no identificados, los drones que Rusia ha estado atacando desde el año 2022 a Ucrania. Entonces ahí hay una relación. Entonces, Irán tampoco tiene toda la capacidad para destruir a Israel, no la tiene. Y por otra parte, Irán es vecino de Rusia y no puede decidir todo lo que quiere hacer porque puede involucrar a Rusia, que tiene frontera con Rusia, puede involucrarle en algo que los rusos no desean. Por eso es que hay movimientos diplomáticos y no diplomáticos para que haya una desescalada. En resumen, en estos momentos hay una escalada. Mucha gente habla de que es posible una guerra mundial. Sí, es posible, pero es posible todo. Lo probable, a la luz de las circunstancias que están ocurriendo, es que todavía no hay un desbordamiento militar. Hay sí una exageración de la comunicación. En toda guerra lo primero que hay es la guerra psicológica, la guerra informativa, la guerra de comunicaciones. Y se dice que la primera víctima de toda guerra es la verdad. Claro. Entonces, esto hay que decirlo con claridad. Ahora, Manuel, discúlpame. Permíteme decirte algo más. Permíteme decirte lo siguiente, Lizardo. Mira, lo que sí debemos saber todos los peruanos, informados, docentes, no docentes, pobladores del campo y de la ciudad, ricos o pobres, es que lo que está ocurriendo sí sigue un curso que afecta a la economía mundial y que nos afecta a nosotros como importadores de muchas cosas, porque aquí producimos básicamente materias primas y minerales. Eso es lo que producimos y compramos muchas cosas. Entre ellas compramos el petróleo que no producimos y que andamos atascados. Entonces, sí nos va a afectar lo que está ocurriendo de una manera mayor o menor si no trabajamos bien, sector privado y gobierno, en particular el gobierno. Eso sí tenemos que saberlo y es más claro que el agua. Eso no es posible, eso es altamente probable que ocurra y ya está ocurriendo. Así es, ¿no? Y eso justamente lo ha dicho el propio presidente del Banco Central de Reserva, el señor Julio Velarde, el pasado fin de semana, ¿no? Diciendo que las repercusiones económicas que este conflicto en Medio Oriente puede ocasionar a la economía mundial y también el Perú. Ahora, Manuel, justamente hoy, según la agencia EFE, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido a los países latinoamericanos definir de qué lado están en este conflicto con Irán, justamente a pocas horas o pocos días, porque el miércoles va a haber pues la 55 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que comienza en la antigua Barbuda, ¿no? Se está mencionando, por ejemplo, algunos países latinoamericanos que critican a Estados Unidos por este ataque y está pidiendo una funcionaria justamente de Estados Unidos el pronunciamiento de otra parte, ¿no? Por ejemplo, dice, esta ofensiva ha dividido a Latinoamérica, donde Chile, Colombia y Brasil han criticado el ataque de Washington por presuntamente violar el derecho internacional y escalar la violencia.
Argentina ha respaldado a Estados Unidos y otros como Cuba y Venezuela se han solidarizado con su aliado Irán. Entonces es ya la intervención que está solicitando Estados Unidos para un pronunciamiento, ¿no? Perú ha mandado justamente un comunicado, lo ha dicho la Cancillería, más bien pidiendo mesura en este conflicto. ¿Qué quieres que te diga? Primero te voy a decir con franqueza que esa información de F que tuvieron la bondad de enviarme ustedes y que ha circulado por todo el mundo también está mal hecha, porque Cuba no vota en la OEA, para empezar. Entonces, ¿a santo de qué meten a Cuba con Paraguay o con Venezuela o con Nicaragua? O sea, es una información sesgada. En segundo lugar, no hay nada nuevo. Latinoamérica ya está dividida. Hay países que están militantemente en contra de los Estados Unidos dentro y fuera de la OEA, que son Cuba, Venezuela, Nicaragua. Dentro o fuera de la OEA están radicalmente en contra. Moderadamente en contra, por ejemplo, tienes Colombia y Chile, moderadamente en contra. Y con un liderazgo moderadamente discrepante, no en contra de todo, pero sí discrepante de los Estados Unidos, tienes los dos países más grandes de América Latina y el Caribe, que son México y Brasil. Argentina tiene un papel prácticamente el único estado, y tal vez Paraguay por ahí cerca, el único estado que siempre va a estar a favor de Estados Unidos. El resto de los estados, Ecuador, Perú, Bolivia también puede estar en contra, a priori, me estaba olvidando de eso, pero el Perú en particular, algunos otros estados de América Central, Panamá, Costa Rica, van a tener una postura moderada, tratando de que el agua no llegue a hervir y no se desborde, ¿sí? Entonces, una información sesgada. En segundo lugar, América Latina ya y el Caribe están divididos desde antes. Y en tercer lugar, la propia elección que ha ocurrido en la OEA, tanto el secretario general, la secretaría general, como de la subsecretaría general, en la que la candidata del Perú pierde por una alianza de votos que no es necesariamente continua en todo el tiempo, pero fue una votación en la cual países que están más opuestos a Estados Unidos, buscando más independencia, aunque no se puede decir que por esa razón sean favorables a Rusia. Esa es otra tontería que la gente dice, que porque están en Estados Unidos están en favor de Rusia o de China. Esas son tonterías. Eso hay que verlo en cada caso según sus votos. Bueno, lo que ha ocurrido en esas dos votaciones es que la tendencia proestadounidense ha sido abiertamente derrotada, incluso con una tendencia moderada como la que encabezó la Cancillería peruana con su candidata, que perdió. Entonces, lo más probable es que si no se negocia bien en la OEA, pueda ocurrir un impasse y sabe Dios lo que puede salir ahí. Y por último, tengo la impresión, por la información internacional que estamos viendo, por todos los programas que realizamos y los programas en los que participamos, que la acción diplomática y política de Estados Unidos, decirle a los latinoamericanos, defínanse, ¿están conmigo o están contra mí?, es un error. Eso no es un lenguaje diplomático. Lo único que va a producir no es tanto vota por mí, sino me abstengo o voto contra ti. Y la última pregunta que nos deja esta situación, que probablemente la conversemos en la noche con nuestro invitado o más adelante con otros invitados, ¿es posible que América Latina y el Caribe con esta división pueda consensuar una política exterior en puntos clave solamente, unida en una especie de no alineamiento ni con Estados Unidos, ni con Rusia, ni con China o con otra potencia, lo que llaman algunos no alineamiento activo?
Pregunto en síntesis, ¿es posible que se tenga un no alineamiento activo en una situación de división tan clara como existe ahora? Esa es la pregunta. Final de... Bien, entonces vamos a esperar y vamos a estar atentos también, vamos a ver tu programa. Manuel, muchas gracias por este adelanto, por este diálogo que hemos tenido aquí en RCR. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un saludo muy grande a todos quienes siguen Red de Comunicación Regional.